Bien, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la diversidad climática y los ecosistemas que hay en nuestro país y que gracias a eso, fíjense ustedes que existen más de 3.000 especies de hongos diferentes. Algunas de estas especies son comestibles, ya lo sabemos, otras no, y han sido usadas estas, por ejemplo, comestibles para crear, o aquellas que no lo son, para crear bioproductos. Y ahora, en un paso más allá, también se están creando materiales de construcción a partir de los hongos. Es un proyecto que lleva a cabo investigadores del Instituto Milenio de Biología Integrativa junto al Laboratorio de Biofabricación de la Universidad Católica. Luego de una investigación que se hiciera, se generó un material constructivo a partir del micelio de hongo. Ustedes me van a preguntar, ¿qué es esto? Bueno, es lo que vamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es diseñador industrial, investigador de este Instituto IBIO y codirector del Laboratorio de Biofabricación de la Universidad Católica, Sebastián Rodríguez. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, explícanos cómo es esto de que se pueden fabricar materiales de construcción a partir de hongos. Bueno, estos materiales, claro, en realidad se piensan para la construcción o estamos en vías de eso. Y lo que estamos desarrollando son investigaciones que ya se están haciendo en otros lados y lo que estamos haciendo es identificar ciertos hongos que permitan que mediante sus propiedades de crecimiento se combinan con ciertos sustratos de la industria lignocelulósica, residuos de la industria que permiten en este caso conformar materiales. Y lo que hace en este caso el Ya, o hongo sea, es que es la crece y mezcla. empieza. Es la mezcla del hongo, perdona, es la mezcla del uso del hongo con los desechos industriales, ¿no es así? Exacto. Y estos desechos industriales tienen que tener algún componente de lignina o de celulosa, y finalmente lo que hace el hongo es que Ya. empieza a descomponer y se empieza a unir, y es como un poco el pegamento en este caso, que lo que hace es que lo empieza como a juntar el sustrato. Y funcionaría como un Dale, material, en pero este caso, aislante. ya, pero para entender, ¿cómo se llegó a esto? ¿Esto ya se ocupaba en otras partes del mundo? ¿Ustedes, fue un hallazgo de ustedes? Sí, mira, en realidad esto es bastante similar al cultivo de hongos comestibles, al cultivo de hongo Ya. ostra en este caso, y lo que se hace es que uno tiene un sustrato que es con el cual el hongo se alimenta en este caso, y por otro lado uno tiene en este caso el hongo que uno necesita utilizar. Y como finalmente esto se asemeja mucho al cultivar hongos comestibles, entonces lo que se hace ahora, lo que Ya. se está haciendo es que de qué manera en este caso, en vez de cultivarlo, por ejemplo, en una bolsa, se cultiva Ujú. en este caso en un molde que permitiría en este caso tener un material como constructivo o un material aislante. Entonces de esa manera viene, investigaciones que se están haciendo ya en otros lados, y una tendencia que se le conoce como biomateriales o biofabricación. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos usando es que como Chile tiene un buen lugar de crecimiento de hongos, son hongos endémicos, estamos utilizando esas cepas para utilizarla con residuos de la industria. Sebastián, como habíamos dicho al comienzo, hay como alrededor de 3.000 especies de hongos en Chile. ¿Cuál es la especie de hongo a la cual se le extrae esto que se llama el micelio? ¿Y qué es el micelio? Sí, el micelio es la parte vegetativa del hongo, es una parte del Ya. crecimiento del hongo. Lo que uno ve, ya sea por ejemplo en el supermercado o en el bosque fructífero, es el modo en que el hongo se reproduce, pero en este caso lo que está abajo del bosque es la red de micelio, que es como la parte vegetativa del hongo, que es como donde está como el contenido genético, porque los hongos son unicelulares. Entonces, la manera en que uno los puede extraer es como yendo al bosque, haciendo como extracción de un hongo en particular. Y en este caso nosotros hemos trabajado con el Parque Caruquinca, que es de la WCS, y ellos nos han permitido acceder a su parque y a estudiar los hongos que nos permitirían trabajar con estos materiales, y en este caso nosotros buscamos hongos que descomponen la madera. En ese tipo de hongos ponemos foco, y de esa manera podemos identificar ciertas cepas. Hay cepas que no están identificadas, y lo que hacemos ya una vez en el laboratorio es poder como aislar la cepa y ver de qué manera esta cepa que descompone madera podría descomponer algún material lignocelulósico, que en este caso Chile, al ser un gran productor de materias primas, tenemos por lo mismo y Ujú. por lo tanto también mucho desecho lignocelulósico como agrícola. No sé, por ejemplo, las viñas producen mucho desecho agrícola de las podas y de las cosechas, o
las madereras también producen, entonces, o el cultivo de cereales también produce rastrojo de cereal, entonces hay un montón como desechos agrícolas que uno podría utilizar para la Ya, creación de estos materiales. pero perfecto, pero o sea, el material industrial de desecho más utilizado entonces, a ver si lo entendí bien, es la madera, ¿no es cierto? Claro, sí. Y ahí, por Ya. ejemplo, Y derivados de la lo, industria de la madera. claro, pero lo que se produce entonces es una suerte de fusión entre este hongo, ¿no es cierto? Ese material de desecho, en este caso la madera, y ahí se produce una amalgama que se usa para construir ¿qué cosa? ¿Un ladrillo, por ejemplo? Sí, mira, te puedo mostrar si quieres. Ya pues, veámoslo. Aunque estamos en radio también, pero para las personas que nos están escuchando a esta hora les contamos que también estamos en YouTube. Ya, dale nomás. Claro, A por ver, yo les ejemplo, voy uno a puede contar a los tener que nos están escuchando. este material, Ya, ¿cierto? Tiene alguna forma en ya, particular. Y lo que hace uno acá es que tiene un molde, en este caso, como un poco se parece a cocinar, ¿cierto? Entonces tiene un molde y uno hace la mezcla del sustrato con el hongo, y el hongo empieza a ya, crecer y empieza como a aglutinar este material, y finalmente eso genera que esto quede como rígido, y finalmente ya. la forma la va a determinar en este caso quién la diseña. En este caso justo nosotros estamos en la Escuela de Diseño y Arquitectura, entonces eso permite facilidades y propuestas desde el diseño. Entonces el material queda como de esta manera. Y finalmente los colores Ya, que pero ese, genera son... no, es precioso. Les puedo contar que en este caso, para los que nos están escuchando hasta ahora y no nos están viendo, es una especie de cono, ¿no es cierto? Y con alguna tonalidad media rosácea, blanca rosácea. La pregunta es, Sebastián, ¿eso se usa, por eso te preguntaba, como un ladrillo? O sea, este material de construcción a partir de los hongos finalmente se convierte en un ladrillo que va a ser usado para construir una casa? Claro, en ese caso ahí es donde, por ejemplo, entra otra parte que estamos desarrollando, en este caso que es como, bueno, de qué manera determinamos las propiedades físicas y mecánicas del material, porque finalmente Ujú. eh, quizás el problema o la oportunidad que uno puede encontrar en estos materiales es que hay, como hay un proceso de escalamiento que es como de qué manera lo que se hace en la academia y en un laboratorio se puede como escalar a un proceso semi-industrial o industrial, y eso tiene que ver con que el material cumpla ciertos requisitos técnicos, ¿cierto? Como un ladrillo, como un Claro. material aislante. Entonces, este material Pero más ¿para que qué un ladrillo, sirve eso? claro, ahí se iba. Esto es un material aislante. Es más similar a una espuma de Ah, poliuretano a una espuma de interesante. poliestireno, que es como el Plumavit, ¿cierto? Entonces, finalmente, es un material aislante que puede Claramente. ser no finalmente el componente constructivo como más rígido, sino un componente mucho más interno, o puede ser también, por ejemplo, un panel acústico. Entonces, también si uno piensa que algo que se va a ver, ¿cierto? El panel Está bien. acústico como una sala acústica, en ese caso estos materiales funcionan de esa manera. Protegen en este caso de la aislación y del sonido. Entonces, son mucho más similares a los paneles acústicos y un material aislante. Y es súper interesante lo que tú señalas porque, por ejemplo, el tema de la aislación con estas olas de calor propias también del cambio climático, ¿no es así? Cuando ya estamos hablando de un verano con temperaturas que pasan los 40 grados, es este material, por ejemplo, cuando la típica mansarda que se hace en cualquier casa, ¿no? Que normalmente las mansardas, a menos que tú le pongas mucha, digamos, inversión a esa construcción, están muy mal aisladas, ¿no es cierto? Y hace mucho calor en verano, etcétera. Este podría ser un material mejor que el que tú mencionas, como, no sé, la fibra, ¿cómo se llama? La fibra para que se usa para, La lana de a ver si me vidrio. ayudas para, la lana de vidrio, exactamente, la lana de vidrio que se usa para aislar. ¿Podría ser esto un mejor producto? Claro, quizás más que mejor o peor, yo creo que podría funcionar como un aislante, porque también finalmente lo que uno hace ahí es que dependiendo en este caso del sustrato, que es como el material que uno va a usar para que crezca el hongo, también uno podría darle más aire o menos aire. Entonces también finalmente, si uno lo asimila como a la plumavit o a la lana de vidrio, también tiene que ver con la densidad del material. Entonces si uno hace un material más denso o menos denso, eso va a permitir que pase más o menos aire, y eso también va a beneficiar como qué tan aislante es mi material. Pero en este caso, Claro, las cosas que hemos probado en laboratorio sí funciona como un material aislante, tanto acústico, hemos hecho algunas pruebas de resistencia al fuego. Entonces estamos en vía igual como de poder caracterizarlo de mejor manera, para de esa manera prospectar ciertas vías de poder como industrializarlo o semi-industrializarlo y hacer como una cadena productiva de estos materiales. Yo creo que estamos en esa vía. correcto. Hay empresas que sí lo hacen ya, que están vendiendo su producto como material aislante, o en este caso como materiales, en este caso más como de hogar, como inmobiliario, eh,
lámparas, otro tipo de elementos decorativos, o por ejemplo también ataúdes, también hay unas propuestas de ataúd, de qué manera este material puede ser un ataúd y es mucho más efectivo, ¿cierto?, que el ataúd clásico que tiene como un montón de materiales como madera, metal, textiles. Entonces yo creo que tiene que ver un poco también como de qué manera nos estamos planteando las cosas y también como construyendo. Interesante el punto también de los materiales como un ataúd, ¿no? Que al final termina, por supuesto, las personas que son enterradas, ¿no es cierto?, con el ataúd en la tierra o cremadas, ¿no es cierto?, el material termina siendo destruido. Entonces tiene también mucho que ver con esto de ser más ecológico el proceso. Estamos conversando a esta hora con Sebastián Rodríguez, diseñador industrial, investigador del IBIO y además codirector del Laboratorio de Biofabricación de la Universidad Católica. Te quiero preguntar en otro tema, Sebastián, porque Chile está efectivamente comenzando a destacar en la producción de biomateriales. ¿Cuáles dirías tú que son las razones para el éxito de nuestro país en este frente, en este ámbito? Yo creo que tiene que ver con varios puntos. Por un lado está como un movimiento que se plantea desde el diseño, desde la arquitectura, desde la biología, que tiene que ver con preguntarnos cómo hacemos las cosas, cómo las venimos haciendo. Yo creo que está la idea de plantearse cómo las podríamos hacer, es decir, de qué manera podemos cambiar sistemas productivos, que son los más tradicionales, que sí tienen que ver con producir mucho, ¿cierto?, con materiales que son finitos, es decir, seguimos produciendo muchos productos y materiales, y yo creo que esta intención de los biomateriales desde Latinoamérica y desde Chile apuntan hacia eso. Es como de qué manera estamos produciendo los materiales, cuáles podrían ser nuevas perspectivas, de qué manera podemos producir de manera más situada, relacionada con el territorio. Entonces, yo creo que son hartas perspectivas que no necesariamente son como tecnológicas, sino también son más como sociales, que plantean un poco nuevas perspectivas de desarrollar materiales. Entonces yo creo que también esa visión latinoamericana es la que hace que en este caso surjan proyectos de este tipo, ya sea en Chile o en Latinoamérica. Interesante punto. Sebastián, el tema que ya sabemos es que se pueden generar biomateriales y de hecho hemos hecho entrevistas al respecto acá en nuestro programa de Simple Texto, con algas, con residuos agrícolas y ahora con los hongos, ¿no? ¿Qué otros materiales, ¿no?, pueden servir para crear biomateriales? Eh, Mira, sí, yo creo que desde muchas áreas, ¿cierto? Por ejemplo, yo creo que también tiene que ver ahí, por eso lo decía, lo mencionaba con el territorio, porque finalmente el territorio ¿Ya? igual permite como entender cuáles podrían ser como nuevos productos, ¿cierto? En este caso Chile como es un productor bastante grande como de, no sé, cereales, por ejemplo, uno puede entender de que desde ahí podrían encontrar una biomasa disponible para hacer biomateriales. Cereales como el trigo, la alfalfa, o por ejemplo la producción de vino también permite obtener un montón de residuos que no se están utilizando, que muchas veces se queman, y también podría situarse en este caso el desarrollo de materiales desde esa perspectiva. O si uno lo sitúa, por ejemplo, en este caso al sur, también hay como muchos cultivos o monocultivos de mitilicultores, ¿cierto? Que también funcionaría todo ese residuo de la producción de choritos, conchas, almejas, ¿cierto? También hay un montón como de biomasa que se podría utilizar. Entonces yo creo que también va a ir derivando como de cómo me sitúo con el territorio. Entonces también en el norte, por ejemplo, uno podría pensar la posibilidad de desarrollar materiales con, por ejemplo, la hoja del choclo, que también hay hartos cultivos. Entonces yo creo que también va Increíble. dependiendo de cómo se sitúa y de qué manera también adaptar procesos productivos que sean de menor impacto, que también sean Claro. replicables. Yo creo que también vamos a enviar eso. Interesante ese punto. Sebastián, para ir cerrando, porque, a ver, hablamos de, por ejemplo, de este material, ¿no es cierto?, que se produce a partir de estos hongos, ¿no? Y por otro lado, en la combinación con desechos industriales. Pero ese proceso es todavía muy caro, ¿no es así? O sea, todavía estamos lejos de que esto sea un material que pueda ser accesible y mucho más conveniente desde el punto de vista del costo que significa una construcción. Claro, sigue siendo caro. Nosotros hicimos hace unos años con una oficina de diseño y una viña propuestas de packaging para vino. Y claro, finalmente esa propuesta que tuvo buenos resultados, hay problemas finalmente como de poder escalarlo. Y finalmente, claro, este material sigue siendo muy caro en comparación a hacer una caja de Plumavit, que a pesar de que utiliza mucha energía, ¿cierto? Como poder producirlo, como se produce mucho Claro. material, entonces finalmente el costo es muy bajo. Entonces finalmente nuestra
propuesta de material que en este caso utiliza menos energía, utiliza residuos como materia prima, se puede degradar de una manera mucho más eficiente. Es muy caro porque finalmente no tenemos la capacidad técnica para producir como produce la industria. Entonces, yo creo que también por eso tiene que ver con cambiar el modelo de producción. Claro, y todavía, entonces diríamos que están todavía este tipo de materiales en una etapa más bien de laboratorio, de investigación, ¿no es así? Claro, exacto. Ya, pues Sebastián, te quiero dar las gracias. Sebastián Rodríguez, diseñador industrial, investigador del IBIO y además codirector del Laboratorio de Biofabricación de la Universidad Católica, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna. Buena tarde. Que esté muy bien. Gracias.